Sean bienvenidos una vez más a este canal. La quinta temporada de Campamento Cretácico ya tiene fecha de estreno, este 21 de julio. La fecha viene acompañada de un teaser que contiene varias imágenes de la misma y que promete seguir desarrollando la trama de controlar a los dinosaurios, el futuro de los campistas y el desenlace de la serie. El teaser comienza mostrando pequeños fragmentos de las temporadas pasadas bajo los eslogans El parque cerrado y el reino ha caído. De pronto vemos las primeras imágenes de la quinta temporada. Como primera nueva escena vemos a Darius abrir los ojos, en lo que yo entiendo que los campistas, luego de haber elaborado un plan de escape, se preparan para huir de las instalaciones de Manticore, ya que al final de la temporada anterior fueron capturados, ya que muy seguramente estemos viendo cómo tratan de escapar. En la siguiente escena vemos que todos los campistas, menos Kenji, han logrado salir al bioma de bosque. Esto significa que Kenji fue separado de sus amigos y se quedó con su padre Daniel Kohn. En la siguiente se proyecta en el Novo una señal de alerta de que los campistas han escapado y están siendo buscados. Luego 5 de los campistas observando cómo ingresan vehículos de carga desde un barco a la isla de Manticore, seguramente con dinosaurios en su interior, proveniente de Isla Nublar. Esto podría explicar por qué algunas especies de dinosaurios no se ven durante los sucesos en el Reino Caído. Al padre de Kenji, Daniel Kohn, monitoreando el mapa de la isla con los 4 biomas remarcados en círculos desde un control, y recuadros verdes que pueden indicar la posición de los dinosaurios. A un tiranosaurio, posiblemente como a una chica, siendo escoltados por drones a otro lugar. A 2 dilophosaurus de distinto color, a los vistos en la temporada anterior, persiguiendo a alguien por el bioma del pantano. A la doctora Turner salvando a Kenji de una embestida de un Stegosaurus que no hemos visto en la temporada anterior, pudiéndose tratar de un ejemplar recién traído de Isla Nublar. Al Baryonyx Limbo y al Spinosaurus alineándose con el Carnotaurus Toro ya formado, mientras que son controlados a la par de 3 mercenarios y de Daniel Kohn liderando la escolta. En este punto ya han implementado los chips en los dinosaurios, plan que se venía ideando en la temporada 4 y que acá ya lo hemos implementado. La lata de Barbasol, aquella lata que perdió Dennis Nedry, recuperada por alguien. Y acá quiero recalcar 2 posibilidades: que esa lata haya sido rescatada por algún mercenario en la Isla Nublar durante el secuestro de dinosaurios, o que se trate de una escena flashback y sea enviado a Lois Dodson como una posible conexión con Dominion. Déjame saber qué pensás al respecto en los comentarios. A Darius evitando el coletazo de un T-Rex, a Huff montando a Toro mientras intenta implantar un chip de control que momentos antes hemos visto que logró implantárselo, a Sammy saltando por una cascada, a la hermana de Darius, Brandon Bowman, llegando a la isla Nublar, pero al darse cuenta que no está, posiblemente se cuele en el barco de Manticore rumbo a su isla, a Jazz B, Darius detrás de Blueking y a Sammy huyendo de un Brad X por las instalaciones de Manticore. Esta escena puede conectar con esta escena donde salen al bioma del bosque, por lo que yo creo que la mayor parte de la temporada mostrará a los campistas fuera de las 4 paredes, evitando los Brad X y desmantelar el plan de Manticore. Al Spino observando un pendrive y al fondo a Bluking corriendo, una bandada de pteranodontes en el bosque con la mirada y vuelo fijada en algún objetivo, a Kenji vistiendo camisa y corbata. Esto confirmaría que su padre los separa de sus amigos y ahora lo estaría preparando para recibir a los inversionistas que se nos había anunciado en la temporada 4 que llegarían. En esta escena probablemente Kenji esté escapando de esa situación para evitar ese compromiso. A un tiranosaurio persiguiendo a Jazz y a Ben, y como última toma, un tiranosaurio corriendo hacia la cámara, mientras es monitoreado por drones. Esto podría significar que los inversionistas estarían presenciando la pelea entre este dinosaurio contra otro, no sabemos cuál, pero sospecho que su rival se trataría de un dinosaurio herbívoro de bajo porte como un Stegosaurus o un Ankylosaurus, ya que la tiranosaurio corre inclinándose hacia abajo. Ciertamente siento algo de pena porque esta serie termine, este viaje que comenzó en septiembre de 2020 para explicar ciertos baches en la saga, pero que seguramente se deriven más productos audiovisuales en el futuro, que extiendan el universo jurásico a otras fronteras no exploradas, quizás nuevos spin-offs o precuelas, porque como dijo ya Ellie Mills, ¡no lo pueden volver a empacar! Si te ha gustado el video, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.